Bueno, mi nombre es Andrea Colmenares y le voy a hablar sobre la historia general, la economía, lo físico-espacial y las características de las viviendas. Buenos días, mi nombre es Wilmar Anzola y yo les voy a hablar sobre lo sociocultural, lo político y cómo es el trazado de las ciudades. Primeras ciudades. Las primeras poblaciones industriales creadas en Europa en la Edad Moderna poseen un notable interés como experiencias de trazado de ciudades de nueva planta ligadas al alcance territorial con que a menudo se plantean. En una primera parte se realiza un sintético repaso de estas poblaciones de nueva función destinadas a la industria creadas fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII, incidiendo en su génesis ideológica y morfológica. En una segunda parte, tomando como caso de estudio el municipio madrileño de Nuevo Baztán y su entorno, se lleva a cabo el análisis de la relación existente entre implantación industrial, política, económica preilustrada y trazado urbano, por un lado, y por otro, de las consecuencias de la implantación industrial en la colonización del territorio, en donde aparecen elementos de diversa índole que contribuyen a articular los significados históricos a partir de la delineación de conexiones funcionales entre diversos núcleos y otros elementos constituyentes del paisaje protoindustrial rural. En este marco se plantea la dimensión patrimonial del conjunto, su valoración y estrategias de recuperación. Las civilizaciones es de la India y China y se desarrollarían también en la Edad Antigua, de un modo paralelo, sin relación con dichos núcleos. Edad moderna y contemporánea. La expansión del capitalismo comercial a partir de la era de los descubrimientos y del capitalismo industrial a partir de la revolución industrial significaron dos nuevas fases de expansión de las ciudades. Solo tras la revolución agrícola y el establecimiento de una sociedad industrial es posible que la mayoría de la población pueda vivir en ciudades, hablando en términos de población nacional de un país, tasa de urbanización. Para la población del mundo en su conjunto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas calculó que en el 2008 se alcanzó un 50% de población rural y un 50% de población urbana. Y solo a partir de entonces la mayor parte de la población mundial vive en ciudades, mientras que los países desarrollados sufrieron esa transformación en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La mayor parte del crecimiento de la población urbana en los últimos 50 años se ha producido en los países subdesarrollados, tanto que los que siguen siendo como los que han pasado a ser nuevos países industrializados. Aún así, es mucho lo que podemos decir sobre la urbanización y sus efectos. Para empezar, sabemos que ocurre por tres vías, las más visibles en la migración, desde zonas rurales hacia zonas urbanas, como sucedió en China. Segundo, puede producirse un aumento natural de la población urbana, y la ONU estima que ese es el origen del 60% del crecimiento urbano. Por último, el crecimiento demográfico. Sabemos que el proceso de urbanización ha sido desigual. Algunas ciudades atraen más migración que otras. En el hábitat durante milenios, el hombre llevó una existencia itinerante dedicándose a la caza, la pesca, la recolección y viviendo en pequeños grupos, repartidos sobre amplios territorios. Cultura. En cuanto al desarrollo de cultura, empezó a constituirse aldeas más estables y también más pobladas, aunque sin pasar todos los centenares de habitantes, fue únicamente en torno al año 3000 a.C., donde fueron apareciendo los primeros núcleos de población a los que podemos dar el nombre de ciudad. Desde ese entonces, la revolución urbana no dejó de extenderse, cambiando por entero el curso de la historia de la humanidad. Los símbolos y su significado. Para las sociedades arcaicas tradicionales, el espacio de la ciudad simboliza la civilización, frente a lo salvaje y sin medida. La ciudad es el espacio habitado y organizado en un microcosmo. Más allá de los límites está el territorio, poblado por los demonios, las larvas, los muertos y los extranjeros. Las primeras defensas de la ciudad tuvieron un carácter mágico, pues incluso muy tarde en la Edad Media, los muros de las ciudades se consagraban ritualmente como una defensa contra el demonio, la enfermedad y la muerte.
Es posible, en este sentido, pensar que el trazado de forma de cruz o el trazado en forma circular de las primeras configuraciones urbanas obedece a consideraciones simbólicas. Si examinamos la historia de cualquier ciudad en un lapso de 500 años, por ejemplo, y nos detenemos en el cambio experimentado por el trazado inicial, denotaremos la ley de permanencia del trazado, definida por el urbanista. Lugar. Esta gran transformación se inicia en un espacio geográfico preciso. Encontramos la cuenca del Tigris y el Éufrates, en el actual Irak. Gracias a las condiciones naturales de la región, desde hace tiempo había florecido allí la actividad agrícola y la manufacturera, aprovechando a la vez una serie de innovaciones técnicas fundamentales, como el arado de sembradera, el torno del alfarero, la rueda o la vela. La construcción de una red de canales favoreció asimismo la agricultura y el comercio, mientras que la invención de la escritura permitió una mejor contabilidad de las transacciones económicas. Dentro de cada grupo humano se acentuó la división de trabajo para atender a las nuevas demandas de una economía de expansión. Relación del hombre con el entorno. Los únicos seres humanos que habitan en nuestro planeta Tierra somos nosotros. Es por ello que hemos transformado el entorno de acuerdo a nuestras necesidades y creando una serie de aditamentos para facilitar el trabajo, creyendo que obviamente de esta manera mejoramos las relaciones con el medio ambiente. Sin embargo, ninguna relación puede ser sostenible si no es recíproca. En la economía, se puede decir que comenzaron a trabajar los metales, primero fue el cobre, luego el bronce y por último el hierro, inventar el arado para el trabajo agrícola, construir diques y canales para regar los campos, levantar grandes monumentos en honor de los dioses a los muertos, inventar la rueda y la vela, que permitieron mejorar los desplazamientos por tierra y por agua, inventar la escritura y dejar testimonio escrito de su vida, de sus creencias, de su economía. Por cierto, ya sabes que cuando comienza a utilizarse la escritura decimos que acaba la prehistoria y empieza la historia. La dinámica de la urbanización sí persiste la tendencia de las últimas décadas. El crecimiento urbano ocurrirá principalmente en los países en desarrollo. En las regiones desarrolladas, las poblaciones urbanas apenas aumentarán durante los 25 próximos años, en tanto que en las regiones menos adelantadas el salto será especialmente pronunciado. Hay factores socioeconómicos y políticos que apuntan la urbanización y sobre todo el desplazamiento hacia las ciudades, la búsqueda de empleo, mejor calidad de vida en términos de salud y educación y más diversidad en cuanto a ocio y estilo de vida. La atracción puede obrar a través de la representación de la vida urbana en los medios de comunicación o del éxito cosechado por parientes que ya emigraron a la ciudad. La urbanización también está vinculada a cambios a nivel nacional, como la concentración de inversión pública y extranjera en las zonas urbanas, y procesos sociales como la disminución de la fecundidad. Las actividades económicas han configurado históricamente la morfología y funcionalidad de las ciudades, territorios y regiones, desde los barrios de artesanos que marcan la fisonomía de parte de la ciudad antigua, medieval y moderna, a las posteriores poblaciones preindustriales surgidas en la proximidad de fuentes de energía y materias primas, o hasta la configuración de áreas urbanas y colonias destinadas a la industria masiva en los siglos XIX y XX. Los paisajes urbanos industriales constituyen una herencia de las funciones urbanas de la ciudad y posibilitan el análisis de su cualidad como producto cultural derivado de los usos económicos asumidos a lo largo de la historia o en un momento determinado del tiempo. Político. La revolución hace 5500, después de al menos 3000 años de lento desarrollo, existían poblados y comunidades agrícolas firmemente establecidas en las tierras más elevadas, comunidades agrícolas que fueron descendiendo gradualmente hacia los valles del Tigris y del Éufrates, a medida que se secaban los depósitos aluviales y mejoraban las técnicas, especialmente las de regadío. Algunos poblados neolíticos de esta zona se transformaron en las primeras ciudades conocidas, es decir, comenzó la revolución urbana, el cual estos procesos culminaron en las ciudades sumerias a partir del año 3000 a.C.
La distinción entre poblados y ciudades propiamente dichas se encuentran en la progresiva y mayor complejidad social, fruto de la especialización y la diversificación de tarea. La política y ciudad son creaciones que se pueden situar con el advenimiento de Grecia y particularmente en la Atenas clásica, de una nueva forma social histórica donde se produce la filosofía y la democracia, creaciones particulares del dominio de lo histórico y social, y creaciones de formas nuevas que no estaban determinadas por leyes naturales o históricas. La democracia. Tanto la palabra como la forma de gobierno que designa surgieron en la Grecia clásica. La democracia más conocida y la que exportó este sistema a otras ciudades fue la ateniense, tal como debió ser lo normal en las primeras comunidades políticas. Atenas era una monarquía que evolucionó hasta instaurar una democracia. Comienza como una ciudad fortaleza más o menos típica del periodo neolítico. En algún momento del tercer milenio a.C., primitivamente la zona situada en el Ática, una península en el mar Egeo, estuvo dividida en aldeas que guerreaban entre sí. La mitología atribuye a Teseo la reunificación en una sola ciudad de las ciudades aldeas del Ática. Hacia el 1400 a.C., se había convertido en un importante centro de cultura micénica. Esta época es la que aparece en las obras de Homero, en especial en la Ilíada, en la que se refleja una estructura política que, pese a la carga mítica, parece que correspondía a la realidad. Los héroes de Homero pertenecen a la Edad del Bronce, a semejanza del mundo oriental. La sociedad griega estaba organizada con arreglo a una estructura piramidal, a cuya cabeza se encontraba en la figura del monarca. Sin duda, su papel principal era militar, pero también desempeñaba labores religiosas y judiciales. Espacio público. En cuanto al espacio público, existe una base en relación armónica, que se trata de reflexionar sobre la ciudad, en lo que se inserta la reflexión sobre el espacio público basándose en la relación armónica entre los espacios construidos y libres, cuya complejidad no puede ser reducida a los nuevos procesos de transformación sociourbanística, y en particular a los procesos de configuración de los actuales sistemas urbanos, los cuales expresan las culturas y las contemporáneas formas de concebir y habitar el espacio urbano. En este marco, la conformación urbana es el resultado de oposiciones y sustituciones aparecidas en el medio construido a lo largo del proceso histórico, que plantea sin duda la crisis en los tradicionales sistemas socioespaciales. La historia evidencia que desde su nacimiento algunas ciudades fueron concebidas como espacios urbanos, estrechamente ligados al medio físico que las albergan, influyendo en la evolución social de esas poblaciones. La ciudad tiene la capacidad para organizar el territorio en torno a sí, lugar donde se concentra la población y las actividades, lugar que propicia disímiles formas de socialización y funcionamiento, con capacidad de autogobierno y que es ámbito de identificación simbólica, de pertenencia y participación ciudadana. Parece lógico definir una ciudad por su función, pero las funciones de una ciudad son muchas y variadas, además que cambian con el tiempo. Las principales funciones urbanas pudiera decirse que son productivas, políticas, administrativas, comerciales, residenciales, entre otras. Tanto la sociedad como las funciones necesitan que se desarrollen y se expresen en los espacios públicos, es decir, que el espacio público se realiza la síntesis de lugares y flujos, y la ciudad es el espacio público, lugar de la cohesión social y de los intercambios. Los derechos y deberes. El derecho a la ciudad tiene como cualidad de integrar los derechos que hemos citado anteriormente, por ejemplo, al espacio público, al acceso a la centralidad,
a la visibilidad en el tejido urbano, entre otros. Pero su ejercicio requiere incidir en el proceso de acumulación de capital. Por ejemplo, un banco hipotecario público potente, una legislación urbanística y fiscal que yugule la especulación y garantice la mixtura social. Su eficacia dependerá de que consigan todos a la vez, así como nuevos derechos de carácter socioeconómicos y políticos, como la educación pública y la formación continuada. Los mismos derechos políticos y sociales para todos los residentes. Se trata de generar un salario ciudadano complejo que reduzca radicalmente la plusvalía generada por la urbanización. Utilizamos el concepto de derechos ciudadanos y no derechos humanos para vincularlos a los derechos y deberes que configuran el estatuto de ciudadano. La exigencia de derechos es una cuestión clave cuando se vive un cambio de época. Si no se lucha y no se consiguen los nuevos derechos que exige la sociedad actual, se produce una regresión democrática, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. La gestión se basa en la lucha contra la pobreza urbana en el contexto del desarrollo económico regional. En tal sentido, el proyecto se mueve por dos vías paralelas. La primera consiste en desarrollar instrumentos específicos en la esfera de la gestión de los servicios, los métodos de coordinación para mitigar la pobreza urbana y la recuperación de las zonas centrales de las ciudades. Y la segunda, más metodológica, consiste en elaborar programas de capacitación y formación para técnicos del sector urbano y en difundir los instrumentos de gestión urbana en toda la región. Físico, espacial y religioso. Las primeras experiencias de la planificación urbana para la industria. En los siglos de la Edad Moderna aparecen los primeros ejemplos de poblaciones industriales en las que se plantea una segregación del mundo del trabajo antes inscrito y mezclado en los ganglios de la ciudad, de origen antiguo y medieval, conformando organismos urbanos que a menudo expresan en sus trazos un orden que no obedece solo a la necesidad económica, sino también a la expresión de funciones ideológicas. También un corpus teóricos que alimenta una idea de ciudad que servirá como punto de partida para entender en qué presupuesto se cimentó la cultura urbanística que subyace en la planificación del nuevo Bastán. En Europa del siglo XVII asistimos a la aparición de ciudades o poblaciones vinculadas a diversas actividades industriales, por iniciativa privada o estatal, unidas a la firme voluntad de activación socioeconómica de territorios pobres y despoblados, pero a menudo también pensadas como mecanismos del poder y ascenso social. En Francia aparecen algunos de estos ejemplos pioneros, en ocasiones manteniendo elementos simbólicos y formales de los esquemas organizativos tradicionales del poder eclesiástico civil. En el caso de la ciudad de Charleville, fundada en 1606 por el duque Carlos Gonzaga, con el fin de atraer colonos ofreciendo tierra y privilegios a todos los que quisieran establecer manufacturas. El grabado de 1626, que representa la ciudad a vista de pájaro, muestra un esquema ideal de urbe fortificada de perímetro abaluartado que encierra un trazado en retícula, fuertemente jerarquizado en torno a la plaza ducal central. De mayor trascendencia, algunas manufacturas promovidas por Colbert en Francia se organizan como pequeñas ciudades autosuficientes. La fábrica de espejos, cerca del Cherburgo en 1666, la de tejidos de Villeneuve en 1667 y las factorías textiles de Van Rosbais en 1665 y Sedan. Algunas de estas ciudades planificadas de nueva planta deben su origen a la defensa militar vinculada a la expansión del comercio marítimo. La ciudad de Rochefort fue fundada en 1665 como arsenal y puerto naval de la Marina, por iniciativa del Colbert, sobre un lugar de la costa del Atlántico, en la desembocadura del río Charente, en un emplazamiento elegido por una comisión real de la que Blondel formaba parte. Su trazado en semicírculo irregular se adapta a la
curvatura del río y revela una clara zonificación en función de las necesidades y usos de cada parte de la ciudad. Por ello, tal como se aprecia en el plano de 1785, el cambio respecto a Charleville resulta evidente, ya que en este caso los esquemas teóricos y su valor estético se subordinan a la función que determinan la clara organización de los diversos grupos de edificaciones. Derecho a la ciudad y espacio público democrático son dos caras de la misma moneda. La cultura política y urbanística actual ha revalorizado ambos conceptos en nuestra época, pero las prácticas institucionales y mediáticas lo cuestionan. Las dinámicas denominantes en las ciudades del mundo desarrollado tienden a debilitar y privatizar los espacios públicos. De nada sirve el análisis crítico y menos aún el lamento nostálgico del pasado si nos enfrentamos de las dinámicas económicas, políticas y culturales que producen esta urbanización sin ciudad y la desnaturalización del espacio público. ¿Cómo es el trazado de las ciudades? Estaban rodeadas por murallas de diversas dimensiones, a veces imponentes. Pero también estas ciudades estaban dominadas por los edificios religiosos, como los zigurats. Pero también se han descubierto barrios artesanos y mercaderes. En una primera parte se realiza un sintético repaso de estas poblaciones de nueva fundación destinada a la industria creada fundamentalmente en los siglos XVII y XVIII, incidiendo en su génesis ideológica y morfológica. En una segunda parte, tomando como caso de estudio el municipio madrileño de Nuevo Baztán, se lleva a cabo el análisis de la relación existente entre implantación industrial, política y económica, y el trazado urbano por un lado, y por otro, de las consecuencias de la implantación industrial en la colonización del territorio, en donde aparecen elementos de diversos índoles que contribuyen a articular los significados históricos a partir de la delineación de conexiones. Características de las viviendas se veían desde las distancias. Las ciudades antiguas siempre revelaban lo que era más importante en ellas. Las murallas y las fortificaciones reflejaban poder y autoridad, mientras que las grandes catedrales y mezquitas reflejaban la importancia de la religión. Bueno, esa ha sido nuestra exposición por el día de hoy. Espero les haya gustado y hayan entendido del tema.